sería la última morada al este del mar, el gran refugio élfico del norte. No solo llegaría a ser conocida por su atmósfera de paz y por haber sido el hogar de la infancia de Aragorn, sino también como el punto de partida del ejército más grande de la Segunda Edad. Hoy en Nerd of the Rings español repasaremos la historia de Rivendell. La historia de Imladris comienza durante la Guerra de los Elfos y Sauron. Tras saquear la ciudad de Ostin-Ethil, Sauron continúa su avance mientras Elrond lidera un ejército desde Lindon, en un intento por auxiliar a los elfos de Eregion. Elrond se encuentra con un grupo de elfos de Eregion liderado por Celeborn. A pesar de estos refuerzos, no consiguen llegar al reino, pues las fuerzas de Sauron son sencillamente demasiado numerosas. Cuando Elrond se encuentra al borde de una derrota total, los elfos son salvados por los enanos de Khazad-dûm, quienes atacan la retaguardia de Sauron dividiendo su atención y permitiendo que los elfos se retiren. Elrond conduce a los elfos hacia el norte siguiendo el Bruinen, hasta un valle cercano a las montañas nubladas donde funda Imladris, cuyo nombre significa Valle Profundo de la Hendidura. El lugar se convierte en un refugio seguro para quienes huyen de Eriador, mientras Sauron continúa avanzando por toda la región. Entre estos refugiados de Eregion se encuentra Celeborn. El enorme ejército de Sauron no solo se acerca cada vez más a Lindon, sino que también pone sitio a Imladris. Finalmente, en el año 1700 de la Segunda Edad, una gran fuerza de Númenóreanos llega a Lindon para auxiliar a los elfos de la Tierra Media. Gil-galad, que apenas consigue mantener la línea cerca del río Lún, recibe los refuerzos de los Númenóreanos y juntos hacen retroceder a las fuerzas de Sauron. El sitio de Rivendell termina, y al año siguiente Sauron es expulsado de Eriador, obligándolo a retirarse nuevamente a Mordor. Por esta época, Gil-galad entrega a Elrond su anillo de poder, Bilia, el anillo del aire. También se nos cuenta que aproximadamente por entonces se reunió por primera vez el Concilio Blanco. No se especifica exactamente quiénes participaron, aunque no pudo incluir a miembros posteriores como Gandalf y Saruman, ya que estos no llegarían a la Tierra Media hasta alrededor del año 1000 de la Tercera Edad. Sin embargo, durante esta reunión se decide que Imladris se convertiría en un nuevo bastión de los elfos en Eriador y que Elrond actuaría como vicerregente de Gil-galad. Ese mismo año, Galadriel y su hija Celebrian llegan a Rivendell en busca de Celeborn. Celebrian no solo descubre que su padre está vivo y a salvo, sino que además es aquí donde conoce por primera vez a Elrond. Más de 1700 años después, Rivendell albergaría uno de los mayores ejércitos jamás reunidos en la Tierra Media. Mientras Sauron avanza contra Gondor, Gil-galad y Elendil forman la última alianza de elfos y hombres en Amon Sul y marchan hacia Rivendell. El ejército pasa allí los siguientes 3 años reuniendo sus fuerzas, forjando armas y elaborando planes de batalla. En el año 3434, Elrond marcha junto a Gil-galad en la Guerra de la Última Alianza, pero solo uno de ellos regresaría. Tras la muerte de Gil-galad, Elrond podría haber reclamado el título de Alto Rey de los Noldor, pero decide no hacerlo, pues quedaban muy pocos Noldor en la Tierra Media. Regresa a Rivendell, que prosperaría bajo su gobierno, y gracias al poder de su anillo. En Rivendell permanecen la esposa de Isildur y su hijo menor, Valandil. Es cuando Isildur emprende años después su viaje de regreso a Rivendell en el año 2 de la Tercera Edad, cuando él y sus 3 hijos mayores mueren en el desastre de los Campos Gladios. Así, Valandil se convertiría en el primero de los herederos de Isildur en ser criado en Rivendell, donde viviría hasta los 21 años, momento en que asumiría el gobierno del reino septentrional de Arnor. En el año 109 de la Tercera Edad, Elrond y Celebrian contraen matrimonio y posteriormente tienen 3 hijos. Los gemelos Elladan y Elrohir, nacidos en el año 130, y su hija Arwen, nacida en el 241. A lo largo de los siglos de la Tercera Edad, Rivendell continuaría siendo un refugio para los herederos de Isildur, hombres que además estaban emparentados con el propio Elrond a través de su hermano Elros, primer rey de Númenor. Rivendell y Arnor seguirían siendo aliados durante toda la existencia de este último reino. Sin embargo, ambos reinos se enfrentarían a un gran enemigo alrededor del año 1300 de la Tercera Edad, cuando se establece el reino del rey brujo de Angmar al norte de Eriador.
La guerra de Angmar se prolongaría durante más de 600 años. Durante los primeros tiempos del conflicto, Angmar atacaría Rivendell, dando comienzo al segundo sitio de Imladris. Para el año 1409, el sitio termina cuando Elrond recibe refuerzos de los elfos de Lothlórien y Lindon, quienes expulsan a las fuerzas de Angmar de sus tierras y mantienen sometido al rey brujo durante muchos años. Para el año 1975, los últimos restos de Arnor dejan de existir al finalizar la guerra de Angmar, y su pueblo solo continúa existiendo en las formas de los Montaraces Dúnedain. Comenzando con Arahel, el segundo capitán de los Dúnedain, los herederos de Isildur serían criados en Rivendell generación tras generación, hasta llegar al propio Aragorn. También es por esta época cuando las reliquias de su casa son trasladadas a Rivendell, pues su reino ya había desaparecido. Entre ellas se encontraban los fragmentos de Narsil. A lo largo de la Tercera Edad, Rivendell recibiría a numerosos viajeros que recorrían las regiones orientales y occidentales de la Tierra Media. En el año 2941, Bilbo realiza su primer viaje a Rivendell como parte de la compañía de Thorin. Es durante este periodo cuando recibimos también nuestra primera descripción de la grandeza del reino de Elrond. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar o contar historias o cantar o simplemente sentarse y pensar mejor, o una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Bilbo no solo regresaría allí junto a Gandalf durante su viaje de vuelta a casa, sino que además se mudaría a Rivendell después de cumplir 111 años. Con la excepción de algunos viajes realizados en los últimos años de su vida, Bilbo pasaría la mayor parte del tiempo que le quedaba en la Tierra Media, en la casa de Elrond, escribiendo su libro. En el año 3018, Frodo Bolsón emprendería su viaje hacia Rivendell llevando consigo el Anillo Único. Y es aquí donde podemos ver el poder defensivo de Rivendell a través de la magia de Elrond y Gandalf. Frodo desafía a los Nazgûl que lo persiguen hasta el vado del Bruinen, donde son arrastrados por las aguas del río. Más tarde, Gandalf le explica a Frodo cómo funcionó aquella magia defensiva. «¿Quién provocó la crecida?», dijo Frodo. «Elrond lo ordenó», respondió Gandalf. «El río de este valle está bajo el dominio de Elrond. Las aguas se levantan furiosas cuando él cree necesario cerrar el vado. Tan pronto como el capitán de los espectros del anillo entró a caballo en el agua, soltaron la avenida. Si me lo permites, añadiré un toque personal a la historia. Quizá no lo notaste, pero algunas de las olas se encabritaron como grandes caballos blancos montados por brillantes jinetes blancos, y había muchas piedras que rodaban y crujían. Por un momento temí que hubiésemos liberado una furia demasiado poderosa y que la crecida se nos fuera de las manos y os arrastrara a todos vosotros. Hay gran vigor en las aguas que bajan de las nieves de las montañas nubladas». Durante este viaje a Rivendell conocemos también un lugar especial, el Salón del Fuego, donde los hobbits se reencuentran con Bilbo. «Esta es la Sala del Fuego. Escucharás aquí muchas canciones y relatos si consigues mantenerte despierto. Pero fuera de las grandes ocasiones, la sala está siempre vacía y silenciosa, y solo vienen aquí quienes buscan tranquilidad y recogimiento. La chimenea está encendida todo el año, pero casi no hay otra luz». Como otra muestra de la importancia tanto de Rivendell como de Elrond, los hobbits no solo encuentran a Bilbo en la casa de Elrond, sino también a gentes llegadas desde numerosos rincones de la Tierra Media en busca de su consejo. Gimli y Glóin procedentes de la Montaña Solitaria, Legolas del Reino del Bosque y Boromir de Gondor. Todos ellos participarían en el Gran Concilio de Elrond y el 25 de diciembre del año 3018, la Comunidad del Anillo partiría de Rivendell en la aparentemente imposible misión de destruir el Anillo Único. Rivendell vuelve a aparecer en la historia después de la destrucción del Anillo Único, del matrimonio de Aragorn y Arwen y del funeral del rey Theoden. Se nos cuenta que Gandalf y los hobbits se despiden de muchos de sus amigos en Isengard y acompañan a Elrond en su regreso a Rivendell. Con el Anillo Único destruido, el poder del Anillo de Elrond también comenzaría a desvanecerse. Elrond permanece en Rivendell durante aproximadamente 2 años antes de partir a bordo del Barco Blanco, junto a Gandalf, Galadriel, Bilbo, Frodo y Sombra Gris, navegando hacia las tierras imperecederas. Aunque Elrond había abandonado la Tierra Media y Arwen era ahora reina de Gondor, 2 miembros de su familia permanecerían en Rivendell. Los hijos gemelos de Elrond y hermanos mayores de Arwen, Elladan y Elrohir, permanecieron allí durante al menos algún tiempo más.
Tras la anterior partida de su esposa, Celeborn termina cansándose de Lórien y se cree que también se trasladaría a Rivendell. En algún momento posterior al año 61 de la Cuarta Edad, Celeborn zarparía junto a Círdan a bordo del último barco, llevando consigo a Valinor los últimos recuerdos de los días antiguos. En cuanto a los hijos de Elrond, no sabemos si navegaron hacia el oeste durante este período, o si quizás se trasladaron a algún otro lugar de la Tierra Media para permanecer allí durante más tiempo. Pero cuando Aragorn se acerca a la muerte en el año 120 de la Cuarta Edad, le dice a Arwen que ya nadie camina por los jardines de Elrond, lo que parece indicar que para entonces Rivendell finalmente se había desvanecido y que los elfos habían abandonado para siempre aquel gran reino. Y mientras contemplamos una última descripción de Rivendell, mi deseo para todos en tiempos de tumulto es que cada uno pueda encontrar su propio rincón de Imladris, un lugar donde escapar de las preocupaciones del mundo. Durante un tiempo los hobbits siguieron hablando y pensando en el viaje pasado y en los peligros que los esperaban, pero tal era la virtud de la tierra de Rivendell que pronto todo temor y ansiedad desaparecieron de sus mentes. El futuro, para bien o para mal, no fue olvidado, pero dejó de tener poder alguno sobre el presente. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal. Argentino97 y Javier Quintana. CRSM, Holker, Sheratan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, Jason Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.